¿Por qué Klein Moretti oye la palabra Hornasis con tanta frecuencia? ¿Qué secretos esconde realmente el cuaderno Antigonus? ¿Cuál era el sendero divino tan tenebroso que poseía la familia Antigonus? ¿Conocías lo terrible de la secuencia 9, suplicante de secretos del sendero de El Colgado? ¿Cuán violento puede ponerse Klein si la situación lo amerita? Todo esto y mucho más hoy, por lo que quédate. He. その通りだ。 ¿Recuerdan a Ademisaul, este sujeto de aquí quien perdió la cabeza al ver a Klein, diciendo que olía la muerte proviniendo de él? En la novela se nos cuenta que él es un ejemplo de aquellas personas que mencionamos en los primeros videos sobre Lord of Mysteries, sujetos que nacen con poderes especiales que equivalen a media secuencia de uno de los 22 senderos. Estas personas tienen un grado de espiritualidad por encima del resto de las personas normales y con ello pueden percibir y escuchar cosas que los demás no. Sin embargo, ellos no saben lo que son los 22 senderos ni los Beyonders. Claro está, estas personas, si quieren convertirse en Beyonder, deben beber la poción compatible con el sendero dentro del cual nacieron, por decirlo de alguna forma que se entienda. Esta persona, que ya todos conocían en el mercado underground, estabilizaría sus poderes si bebiera la poción de secuencia 9 llamada Monstruo, del sendero de la rueda de la fortuna. Por eso la gente que lo conoce lo apodó el Monstruo. Los Nighthawks lo hubieran ayudado si ellos contaran con la poción, pero lamentablemente no era el caso, porque no tenían ninguna secuencia de ese sendero. En otras palabras, el tipo tenía potencial, pero no había forma de ayudarlo. Otra curiosidad que no se menciona en la adaptación animada es que Klein guarda en sus múltiples bolsillos distintos ingredientes necesarios para rituales según el momento lo amerite. Incluso memorizó la ubicación correspondiente a cada uno de ellos en función de los distintos bolsillos. Esto para poder acceder a ellos lo más rápido posible en situaciones críticas. Hay una escena que tampoco fue adaptada por el Donghua que sucede cuando Klein va a comprar ingredientes para rituales en el mercado underground. Se vuelve a topar con Tris, el causante de la tragedia del navío Alfalfa, quien ahora se hace llamar Trisi. Claro que Klein no sabe que esa mujer era un hombre anteriormente, ni que es un Beyonder, ni que está involucrado en aquel crimen. Él observó cómo la mujer lucía interesada en un libro sobre magia negra para brujas. Nuestro protagonista literalmente dice que es la chica más hermosa que vio en ese mundo desde que transmigró, a excepción tal vez de la señorita Justicia, aunque no había logrado ver con claridad el rostro y figura de Audrey Hall debido a la niebla. Aún así, él sabía que era sumamente hermosa. A pesar de sutiles diferencias, la escena de la persecución de Sirius en la biblioteca es prácticamente igual a la adaptación, con la diferencia tal vez de que el fin que le dio Klein al monstruo fue mucho más brutal, vaciando un cargador entero en su rostro para luego continuar abatiéndolo con su bastón, empleando toda su fuerza. Tal vez un par de semanas atrás, Klein hubiera caído de rodillas y hubiese vaciado los contenidos de su estómago en ese momento, pero el Klein de ahora era distinto. Sintió repulsión, claro, pero ya había visto lo suficiente como para no perder la compostura a tal grado. Como habrán notado, esta escena en la adaptación sucede mucho más adelante, mientras que en la novela sucede incluso antes de la pelea contra la demonesa Trisi. Dentro de las pertenencias de Sirius, Klein encuentra dos cartas. En una se mencionan muchos detalles interesantes, como el hecho de que aparentemente le vendió el cuaderno Antigonus a Welch para sacárselo de encima, ya que atraía la mirada de la Orden Secreta, quienes tenían grandes habilidades rastreadoras gracias a poseer las secuencias completas del vidente. El cuaderno contenía mucha información y lo que mostraba dependía de quien intentara leerlo. El hombre suponía que solo en las manos de un descendiente de la familia Antigonus revelaría el total de sus contenidos, los cuales eran muy jugosos. De entre las cosas que Sirius obtuvo del cuaderno se encontraban 3 recetas para 3 pociones distintas que le envió a un tal Mr. Z, a quien esta carta estaba destinada. Señor Z, ¿será el prófugo Sandwill tal vez? Sirius cree que vendió el cuaderno producto de su propia voluntad, pero ¿habrá sido así realmente? Preguntas que se responderán a su debido tiempo.
Otro detalle súper importante es el del sendero divino que poseía la familia Antigonus. En más de una ocasión, Klein se topó con el dicho de la familia Antigonus posee un sendero sumamente macabro, perturbador, etc. El propio señor Colgado lo decía también, pues gracias a esta carta parece ser que la orden secreta no eran los únicos poseyendo el sendero del vidente o el sendero de El Loco, lo que es lo mismo. Resulta que la familia Antigonus también parecía haber obtenido la secuencia completa del sendero del vidente, como suele ser el caso. Estas respuestas abren muchas nuevas incógnitas, pero comenzamos a ver cómo ciertas cosas comienzan a tener más sentido. Recuerden que el cuaderno ahora se encuentra sellado en la catedral central de la iglesia de la diosa de la noche eterna en Buckland. En la carta también se menciona que Sirius creía que en las ruinas, a lo alto de las montañas Jornasis, la aparentemente extinta nación de la noche eterna, se encuentra un tesoro o reliquia que podría significar la resurrección de la familia Antigonus. Tan solo déjenme que les lea lo que Klein pensó en ese momento. El cuaderno que llevó a la muerte del Klein original y que indirectamente me ayudó a transmigrar data su origen de la familia Antigonus, la cual posee el sendero del vidente. A su vez, aquel que me ayudó a escoger la poción de secuencia 9, vidente, fue Rosel a través de las páginas de su diario, y el emperador a su vez sentía remordimiento en no haberla escogido debido a la influencia del misterioso Mr. Zaratul, quien era el líder de la orden secreta, la cual también posee el sendero del vidente. Se siente como una sofocante red tejida por el destino. ¿Quién exactamente se encuentra merodeando en las sombras detrás de todo esto? Tengan en cuenta que cuando digo que poseen la secuencia completa, no me refiero a que tengan todas las fórmulas de todas las pociones, sino que poseen unas cuantas, al menos. La primera posibilidad a la que Klein arriba es que tal vez tanto descendientes de la familia Antigonus como la Orden Secreta están compitiendo por hallar el cuaderno a través de sus poderes como videntes para descubrir más secretos sobre ese sendero en particular. Pero recuerden que esto es lo que piensa Klein en ese momento. Sobre todo el tema de las secuencias completas y qué significa. Ya hice un video al respecto y es este de aquí. Obviamente yo no voy a spoilear todas las respuestas cuando no hemos llegado a las conclusiones cronológicamente en la novela. También se nos explica por qué Klein oye los murmullos que dicen Jornasis. En palabras de la novela, la ocurrencia más temprana de esta palabra fue cuando consumió la poción de secuencia 9 del vidente, pensó Klein. Debido a ello, supuso que el ser un sobreviviente que ha tenido contacto con una reliquia de la familia Antigonus y el convertirse en Beyonder del sendero del vidente eran dos de las condiciones necesarias para oír los murmullos que repiten Jornasis. Pero Klein también pensó algo muy perturbador. Más allá de la veracidad de un tesoro de la familia Antigonus enterrado en las misteriosas ruinas en las montañas Jornasis, si tan solo el cuaderno de esta familia había causado tantas muertes, no quería ni imaginarse el desastre que podría ocasionar un tesoro de los Antigonus. La carta de Sirius culmina de la siguiente manera: Honorable señor Z, espero poder ganarme su ayuda. Creo que usted estará lo suficientemente interesado en dicho tesoro también. Hasta entonces mantendré un perfil bajo como persona normal, amante de los libros de historia. Cuando el fin de los días llegue, yo ofreceré todos los corderos de Tingen como sacrificios a Dios. Humildemente, Sirius Arapis. Por si se lo preguntaban, Sirius había tomado la precaución de no escribir la dirección del destinatario hasta encontrarse minutos antes de enviarla. Aquí se nos revelan un par de cosas respecto a este hombre. Pertenecía a la Orden de Aurora, una organización secreta que cree en el creador verdadero, a quien también se refieren como el gigante colgado, dado que el poseer solo un ojo era una característica de los gigantes, una raza que se dice existió hace muchísimo pero muchísimo tiempo. La Orden de Aurora poseía el sendero de El Colgado y su secuencia 9 se llamaba Suplicante de Secretos o Secret Suppliant, una secuencia enfocada a percibir la existencia de entidades misteriosas y horripilantes y también a comprender conocimientos sobre sacrificios de sangre y algo de magia ritualística. La secuencia 8 se llamaba Oyente o Listener, una aterradora para un Beyonder. Cada oyente podía oír directamente los susurros de entidades secretas, lo que significaba que entraban en contacto con habilidades poderosas y únicas, pero también distorsionadas. Para que un suplicante de secretos pudiese avanzar a la secuencia 8, debía sobrevivir los siguientes años.
y eso era muy difícil. Según reportes de los Nighthawks, todos los oyentes eran lunáticos, todos y cada uno. A pesar de cuán normal lucieran en el exterior, siempre estaban locos en el interior. Como se imaginarán, es un sendero cuyo camino se dibuja al filo de la locura y de la pérdida de control. Como dato extra, la Orden de Aurora fue fundada alrededor de 300 años atrás y creían que todos los humanos tenían cualidades divinas y que si perseveraban frente a las incontables pruebas, podrían acumular suficientes cualidades divinas para convertirse en ángeles. Las fórmulas para pociones que Sirius le envió al señor Z eran 2 del Sendero del Vidente y una del Sendero de la Puerta, un sendero del cual hablaremos en el próximo video cuando presentemos un personaje muy importante que fue omitido por la adaptación, un miembro del Club del Tarot que la adaptación decidió omitir. Cuando se metió dentro de sus sueños para espiar la fórmula de la secuencia 8 payaso, pudo corroborar al menos que Sirius la había obtenido del cuaderno Antigonus, pero no sería hasta que los Nighthawks hallaran la residencia de Sirius que encontrarían copias de estas 3 fórmulas anteriormente mencionadas. Como curiosidad añadida, Klein no entró en el sueño del difunto así como así. ¿Recuerdan los bolsillos con ingredientes para rituales que les mencioné? Él formó una barrera espiritual alrededor del cuerpo, volcando de manera circular ciertos polvos y luego empleó un ritual junto a su habilidad para adentrarse en sueños. La escena del dios encadenado sucedió distinta, no fue tan impactante, pero al final fue el influjo de esta entidad lo que le expulsó a la fuerza del sueño. Tengo que admitir que la adaptación hace que estos momentos sean mucho más tremendos a nivel visual. Lo que sí sucedió es que drenó gran parte de la espiritualidad de Klein, dejándolo enormemente fatigado. Y eso ha sido todo por hoy. Como siempre, otro video lleno de información. Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Estos videos son posibles gracias al apoyo de los miembros del canal, quienes tienen acceso anticipado a los mismos y en el futuro videos exclusivos. Estoy pensando en traer algún capítulo extra que el autor escribió gracias al estreno de la adaptación animada, solo para miembros. Sin más que añadir, muchas gracias y nos vemos en la próxima.